Ok, muchas gracias. Bueno, entonces continuamos aquí hablando sobre el contenido programático del curso. Solo nos falta un detalle sobre la metodología. Y entonces le estaba diciendo que, bueno, como tenemos un quiz, un taller y un parcial por corte, la metodología es la siguiente. El quiz se envía por Teams. ¿Sí? En el momento, por ejemplo, si yo les digo, el quiz es el viernes de 4 a 5 de la tarde, eh, o de 4 a 4 y media, entonces ustedes están pendientes en Teams, que a las 4 en punto les aparezca el quiz ahí. Y ya ustedes miran la pregunta y responden en una hoja de cuaderno, puede ser. Ahí escriben a mano. No tienen que hacerlo a computador. A mano está bien. Usan Escáner en su celular y escanean eso y me lo envían en formato PDF. Y cuando yo haga la asignación, Teams les ofrece una pestaña donde ustedes suben su tarea y procurar hacerlo en el tiempo que establezco, listo. No pasarse mucho del tiempo. Sí, 1 minuto, 2 minutos, pues, o 5 minutos, no hay problema. Sí, ya cuando son 20 minutos, 1 hora de retraso, pues ahí sí puede ser que se le bajen puntos si no explica por qué. O en tal caso que ustedes tengan un problema de conexión en este momento, que ocurre, ¿cierto? Y les quede más fácil enviármelo por interno el quiz o el taller o el parcial, porque la metodología es la misma para el quiz, taller o parcial. El parcial también se envía por Teams. Si yo les digo el viernes a las 4, de 4 a 6 el parcial, entonces ahí ustedes están atentos a esa hora. Yo lo dejo programado, entonces a las 4 en punto les va a aparecer ahí. Les llegará una notificación. Ahí ustedes visualizan su parcial. Si se da el caso de que alguien no puede ver su parcial, yo lo envío inclusive en el grupo, ¿sí? Para que puedan empezar a responderlo. Si al momento de subir el parcial a Teams no carga, está lento, la plataforma no funciona, entonces me lo pueden enviar por interno al WhatsApp, como para darme una señal de que ustedes acabaron a tiempo y de que lo hicieron en el tiempo establecido. Y cuando ustedes solucionen su problema de internet, entonces lo suben a Teams. Y la idea, ya sea al día siguiente o ese día en la noche, la idea es que al final el trabajo quede en Teams. ¿Listo? Porque ahí es donde yo califico y hago las observaciones de una manera más eficaz. ¿Sí? Porque es para eso la plataforma. Y puedo mantener un cierto orden. Bien, que si alguien me envía el quiz por interno, porque tuvo un problema de conexión en el momento de subirlo a Teams, y ya lo deja así, entonces es probable que yo no lo califique porque como yo recibo tantos mensajes, son 130 estudiantes que tengo más o menos, ¿sí? Porque yo tengo 5 grupos en la universidad. Tengo 2 cursos de multivariable y 3 de ecuaciones diferenciales. Entonces son bastantes estudiantes. Entonces, si yo voy buscando y no lo encuentro, entonces eso genera problemas más adelante. Entonces, en caso tal, pues, que no lo puedan subir a tiempo, lo envían por WhatsApp, solo para darme la señal de que acabaron a tiempo y después lo suben a Teams. Eso es con respecto a la metodología. El taller realmente se da una semana de plazo para realizarlo. ¿Listo? Se espera que trabajen en grupo para el taller. Sí, grupos de máximo 4 y mínimo 2 integrantes. ¿Listo? Entonces en el taller, en la primera hoja, ustedes colocan el nombre de todos los integrantes del grupo, ¿sí? Somos tales, tales, tal, con el código de estudiante al frente. ¿Listo? Y solo un integrante del grupo sube el taller a Teams. Los demás no. Sí, para cuando yo esté calificando no es tener que estar viendo talleres repetidos. Entonces solamente un integrante lo sube. Yo asigno el taller para todos, pero el grupo, cada grupo escogerá a alguien encargado de esa tarea, de subirlo a Teams. Bien. Y van a tener pues 7 días para resolverlo. Son talleres, voy a procurar de que sean cortos, concisos y en especial que el taller sea una ayuda o que los deje preparados para el parcial ya. ¿Sí? Eso es lo que acostumbro a hacer. Que el taller en cierta medida tiene el espíritu del parcial. ¿Sí? Si el taller tiene 4 partes, entonces ustedes ya pueden sospechar que el parcial va a tener 4 partes. ¿Sí? Si en la primera parte del taller hago preguntas sobre
límite de continuidad. Entonces espera que en el parcial la primera pregunta sea sobre el límite de continuidad, ¿sí? Prácticamente tener el taller en la mano es como estar viendo el parcial, va a ser muy parecido el parcial. Por eso recomienda fuertemente hacerlo a conciencia. Bien. Y además les da la tranquilidad a ustedes de que yo no me voy a salir pues del esquema. Es decir, que si ustedes estudian bien lo que está en el taller, esos son los temas que saldrán en el parcial. Ni uno más ni uno menos, ¿sí? Ahora, no pueden confiarse porque acostumbro a hacer parciales por pico y cédula, ¿sí? Puede ser que el día del parcial aparezcan 3 tipos de parciales, todos con el mismo nivel de dificultad, pero diferentes. Y las preguntas cambian. Si a uno le aparece por acá 2XY, al otro le aparece 5XY, pues cambian numeritos, ¿sí? Entonces yo digo, este parcial lo resuelve los que tienen código, por ejemplo, 8, 1 y 0. El otro parcial lo resuelve los que tienen código 3, 9 y 2. Y el otro parcial los códigos restantes, ¿cierto? Entonces es bueno que cada uno haga el ejercicio de resolver el taller a conciencia, bien, para que cuando tengan su parcial no tengan problemas, ¿sí? Yo creo que con el taller que yo envío, con el quiz, con todo lo que hacemos, yo creo que nadie va a tener problema en aprobar este curso, pues ya hace bien el taller y todo, ¿sí? No van a haber sorpresas aquí. ¿Listo? Eso es por ahora. Bueno, preguntas. Yo he hablado bastante ya. Puedo escuchar las preguntas que hayan surgido sobre la socialización de este contenido programático y de esta metodología. ¿Qué me dicen? ¿Sí está todo claro o hay alguna inconsistencia por ahí? Sí, profe, todo claro. Bueno, y los demás también. Camila. ¿Sí? Todo claro, profe. Sí, todo entendido, Ok. profesor. Bueno, entonces ese es el contrato pedagógico que tenemos aquí nosotros. Listo. Así de esa forma vamos a desarrollar el curso. Bien. Entonces, aclarado todas estas cuestiones administrativas del curso, podemos entrar en materia. ¿Listo? Entonces comenzamos en la sección 13.1 del libro guía Larson. Bien, que lo voy a compartir cuando terminemos la clase. Entonces, en la sección 13.1 se introducen las funciones de dos variables. Listo, entonces permítame, les ubico aquí. Esa es la página 886. Listo, para los que quieran leer después. Entonces, ¿cuál es la idea de esta sección? Bueno, entender la notación para una función de varias variables. Nuestro enfoque por ahorita va a ser de funciones principalmente funciones de dos variables. ¿Listo? Y algunos casos de funciones de 3 variables. Pretendemos también estudiar cómo se grafica una función de 2 variables. Bien, aunque esto es muy pretencioso porque en general es difícil graficar funciones de 2 variables. Son superficies, ¿no? Entonces solo podremos graficar algunas formas, digamos, canónicas, algunas formas estándar. Y las otras, más complicadas, tendremos que colocarla en GeoGebra o en Desmos o en algún programa de graficación, ¿sí? Que nos ayude. Podemos estudiar este instrumento que se denomina curvas de nivel de funciones de 2 variables. Esta herramienta nos puede ayudar a tener una idea de más o menos cómo es la gráfica de una función de 2 variables. También vamos a aprender a dibujar, bueno, estas superficies no estoy, esto sí no lo vamos a hacer. Y bueno, utilizar gráficos por computadoras para representar funciones de 2 variables. Esto sí se puede hacer. ¿Listo? Este es son los puntos que queremos abordar en esta sección. Entonces aquí aparece funciones de varias variables, lo que les mencionaba antes. En muchos contextos, pues, de forma natural, aparece esa necesidad de que nuestra función
dependa de más variables, que no sea solo una. Con una sola variable quedamos un poco limitados. ¿Listo? Entonces la notación es la siguiente. Nosotros podemos usar la letra F, H, G. ¿Sí? Comúnmente usamos F. Y decimos que F depende de X y de Y. ¿Sí? Cerramos entre paréntesis. ¿Listo? Y aquí colocamos un igual y decimos de qué forma F depende de X y de Y. Por ejemplo, una función de dos variables puede ser esta. X al cuadrado más X por Y. ¿Listo? Una función de dos variables. Acostumbramos también a escribir Z igual a F X, Y. Y aparece un Z ahí. ¿Por qué aparece ese Z? Es una simple notación, ¿no? Escribimos Z igual a F X, Y. Y aquí escribimos la forma en que la función depende de X y de Y. Y ese Z, ¿por qué lo escribimos? Tiene que ver mucho con lo que ya sabemos del curso anterior. ¿Sí? Cuando nosotros teníamos una función de una variable, fx, si ustedes recuerdan, nosotros también decíamos que la función es y igual a fx, ¿cierto? ¿Por qué se usa esta notación así? Porque como nosotros queremos graficar más adelante, entonces, en este caso sencillo de una función de una variable, nosotros decimos, bueno, este es el eje x, este es el eje y. Entonces, yo tomo un x por aquí, lo evalúo en la función y miro cuánto me da f evaluado en ese punto. Entonces ese es el y, la altura y que escojo. Y así voy generando la gráfica de la función. Por eso llamo y igual a fx. Es decir, la función me da el punto y. Y así voy graficando la función. Entonces aquí usamos z, porque más adelante veremos que para graficar una función de dos variables necesitamos tres ejes coordenados, ¿sí? El eje x, y, es decir, el plano cartesiano. O sea, vamos a necesitar tres ejes que los dibujamos así. Eje X, eje Y y eje Z. ¿Sí? Pueden pensar en la esquina del cuarto desde su habitación. La esquina. Aparece el eje X, el eje Y. ¿Sí? Entonces, el eje X y el eje Y generan el piso, ¿cierto? Acá. Es decir, el plano. Y la altura la da el eje Z. ¿Listo? Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Miren que a las funciones de dos variables, aquí, ¿qué están entrando? Están entrando pares ordenados. ¿Sí? Una función de dos variables se evalúa en un punto. En un punto, por ejemplo, en el punto 1,2, yo puedo evaluar esa función. ¿Cierto? Entonces yo ubico aquí en el plano cartesiano el punto 1,2, digamos por aquí, y luego evalúo la función en 1,2 y eso me da otro valor. En este caso, ¿cuánto da la función evaluada en 1,2? ¿Quién sabe decirme eso? La función evaluada en 1,2, ¿cuánto da? Donde está X coloco 1 y donde está Y coloco 2. Entonces F evaluado en 1,2 da. ¿Alguien sabe? Nos puede sacar de la duda. ¿Es? 3, ¿cierto? Que me daría aquí, o sea, me daría 1 al cuadrado más 2 por 1. 1 al cuadrado es 1, 2 por 1, 2, 1 más 2, 3. ¿Sí? Entonces yo ubico el punto 1, 2 en el plano y la altura la da la función evaluada en ese punto, que es 3. Entonces subo 3 unidades. Digamos que esto es 3. Entonces aquí grafiqué un punto de la superficie. Seguramente mi superficie va a ser así. Va a ser así. Y este punto está sobre la superficie. Pero en fin, por eso se usa esa notación z. Porque la función evaluada en el punto 1, 2 me da la altura en z, en el eje z. Y más adelante hablaremos más sobre cómo graficar una función de dos variables. Por el momento estaba un poco justificando esta notación. ¿Listo? Entonces ahí tenemos nuestra buena función de dos variables. ¿Listo? Y hablemos un poco más del dominio de este tipo de funciones. Bien. Entonces, como les decía hace un momento, esta función se evalúa en puntos, en un par ordenado. ¿Sí? Lo evalúo en un punto, por ejemplo, en 1, 2, ya sabemos que da 3. Pero si yo cambio el orden,
podría dar otra cosa, ¿cierto? ¿Cuánto da la función evaluada en 2,1? La cambié el orden. Por eso hablo de un par ordenado, ¿no? F evaluado en 2,1, ¿cuánto da? 4. 7, ¿no? 5. Vamos a ver. Daría X vale 2, entonces 2 a la 2 más, De acuerdo. donde está X coloco 2, más 2 por 1 que Y vale 1. 2 a la 2 es 4, 6. entonces da 6. Entonces mire que el orden importa, ¿no? Entonces aquí en la función están entrando pares de números, pero el par ordenado. Cuando hablo ordenado es que el orden importa. No es lo mismo evaluar en 1,2 que en 2,1. Aquí lo estamos viendo claramente. ¿Listo? Entonces analicemos un poco más estas funciones de dos variables. Entonces aquí ingresan pares ordenados. Bien. Entonces miren, antes cuando estudiamos funciones de una sola variable, y igual a f de x, pues nuestro x era un número real que se movía en una recta, ¿no? En la recta real, ¿se acuerdan? La recta, por aquí estaba el 0, y dependiendo de cómo era la función, así decíamos que era el dominio de la función. Por ejemplo, si esta función es igual a f de x igual a 1 sobre x, ¿cuál es el dominio de esta función de una sola variable? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál es el dominio de esta función? ¿En qué punto podría suceder algún problema? Pues no puedes usar una indeterminación. No puede que... la indeterminación. O sea, pues tenemos que evitar que x sea 0, ¿cierto? Sí. Entonces, para esta función el dominio sería, podemos escribirlo así, el dominio de f sería desde menos infinito, o sea, cualquier número desde menos infinito hasta 0, y sin incluir el 0, por eso uso paréntesis, unido con 0 infinito, ¿cierto? O lo que es lo mismo, el dominio sería el conjunto de los números reales menos el punto 0. Sí, es lo mismo. Pero el hecho es que para funciones de una variable, mi variable pues se mueve en una recta, ¿sí? Una sola recta, un solo movimiento, en una dimensión. Pero cuando tenemos dos variables, ¿qué sucede? Tenemos un X y un Y. Entonces, en estos casos, mi dominio va a ser, o sea, va a ser una región del plano. ¿Cómo así que una región del plano? Sí, miren. Voy a dibujar aquí el plano cartesiano. ¿Sí? El eje horizontal es el eje X. Y está el eje Y. Entonces resulta que, dependiendo de cómo sea la función, el dominio puede ser cualquier punto que está en el plano, ¿sí? Porque cualquier punto en el plano pues tiene una coordenada de X y una coordenada Y, ¿no? Entonces el dominio son puntos en el plano. O si la función tiene algún problema en algún punto particular o se indetermina en ciertas partes, entonces puede ser que el dominio de una función sea simplemente un pedazo del plano, es decir, una región plana limitada. El dominio sea solamente eso. Bien, depende de cómo sea la función. Listo, pero entonces ese X y ese Y viven aquí, en este mundo del plano cartesiano. Ahora, para esta función concreta, ¿ustedes creen que existe algún problema de indeterminación? ¿O esta función la puedo hablar en cualquier punto sin preocuparme? ¿Qué dicen ustedes? ¿En cualquier punto se puede evaluar o se indetermina en alguna... tengo problemas de indeterminación en algún punto? En este creo que no hay indeterminación. O sea, no hay problema. ¿Cómo? No tiene problema, No hay error. ¿cierto? Entonces yo puedo, esa función, como dice Anderson, no tiene problema porque yo no tengo problemas de indeterminación de la forma
no estoy dividiendo entre cero porque aquí no hay división. No estoy sacando raíz negativa de números negativos porque aquí no hay raíces cuadradas. No tengo problemas de ningún tipo, ¿sí? Porque esto tiene forma de polinomio. Entonces, en este caso, para esta función el dominio es todo el plano, ¿sí? Todo. Se puede coger cualquier punto de aquí del plano cartesiano y lo puedo evaluar en la función y la función no se indetermina. Y no me arroja error, no dice nada. Cualquier punto que se les ocurra. ¿Listo? Es común en matemáticas que al plano cartesiano, así a todo el plano se le llame R2. ¿Listo? Esta es la notación que usan en matemáticas. R2. Esto es para hablar del plano. El plano es R2. ¿Por qué R2? Porque yo estoy diciendo que tanto X como Y se pueden mover libremente. Pueden ser cualquier número, ¿sí? Positivo, negativo, cero, lo que sea. Entonces lo que yo estoy diciendo es que, o sea, R2 es lo mismo que tener R cruz R. Es como una multiplicación, producto entre conjuntos. Lo que estoy diciendo es que mi par ordenado X, Y, o sea, X puede ser cualquier número real y Y también. Eso es lo que está detrás de esa notación. Entonces, para referirnos al plano nos referimos a R2. Listo, y en este caso esta función tiene como dominio todo el plano. No hay problemas de indeterminación. ¿Listo? Ahora, pensemos en una función que sí tenga problemas y veamos por qué tiene problemas. Bueno, preguntas hasta aquí sobre estas funciones de dos variables. Y estamos hablando de la notación y estamos viendo ese X y ese Y, dónde viven, cuál es su mundo. Entonces ya vimos que es el plano, ¿sí? Que depende de la función, el dominio puede ser todo el plano o una parte del plano nomás. ¿Preguntas hasta aquí sobre eso? ¿Está muy claro o muy confuso? Muy fácil y sigue adelante. Claro, O después yo miro el video. Es mejor que entendamos de una vez para no tener que mirar videos más adelante. ¿Para qué acumular trabajo? Si ya estamos aquí, pues de una vez, ¿cierto? Entender. Y ahorramos tiempo. Bueno, pensemos en esta función ahora, de dos variables. ¿Sí? Y les pregunto, ¿será que esta función la puedo evaluar en el punto 1, 2, como hicimos antes? Ustedes me dirán sí o no. ¿Existe? ¿Qué dicen ustedes? No, sé como que sí existe, ¿cierto? Pensemos en, Sí, profe. entonces pensemos en el 1, 1. ¿Existe? No, profe, es indefinido. Bueno, ¿y por qué? Porque Una raíz negativa. sí, al reemplazar hacer la operación da una raíz negativa. Exacto. Entonces, si yo intento evaluar, eso me daría raíz cuadrada de, donde está X, coloco 1, porque X vale 1, mire, Y vale 1. Me daría raíz cuadrada de 1 al cuadrado, que es 1, más 1 al cuadrado, que es 1. Entonces, 2. 2 menos 4 es menos 2. Daría la raíz cuadrada de menos 2, que no existe. Existe sí, pero en el campo de los números complejos. ¿Listo? Pero nosotros en este curso solo vamos a trabajar con el campo numérico, o sea, con el campo de los números reales. No nos vamos a extender a los complejos. En los complejos sí existe y es raíz de 2 por i, donde i es la unidad imaginaria. Pero si nosotros ignoramos este campo numérico, que es el más grande, entonces no existe, es indeterminado, ¿sí? La función raíz cuadrada está definida para números mayores o iguales que 0. Bien. Entonces, no existe.
Entonces esta función sí tiene problemas. O sea que esta función no tiene como dominio todo el plano. Ya encontramos por lo menos un punto que no está ahí. ¿Será que ya se indeterminan otros puntos o no? Otro punto donde se indetermine, ¿cuál sería? Puede ser donde sean iguales o me equivoco, profe. No, porque Como por por lo menos ejemplo, usted puede hacer 2 al cuadrado más 2 al cuadrado da 4, menos 4 da 0, raíz de 0. eso. Porque a mí me gustaría, o sea, nosotros podemos seguir buscando puntos donde se indetermine, ¿cierto? Solamente es procurar que x cuadrado más y cuadrado sea más pequeño que 4, para que cuando haga esta resta me dé negativo, ¿sí o no? Por ejemplo, f evaluado en 0,1 también se indetermina, ¿sí? Porque me haría 0 al cuadrado más 1 al cuadrado menos 4, eso da raíz de menos 3, se indetermina también. Entonces se indeterminan varios puntos. Todos estamos de acuerdo con eso, ¿cierto? Pero todavía como que no estamos satisfechos porque como que no logramos visualizar dónde es que sí sirve, o sea, dónde es que está el dominio de la función, no lo visualizamos. ¿A qué me refiero? Que nos gustaría, pues, tener una gráfica que dijera lo siguiente, que estuviera el plano aquí cartesiano y que nos dijera, mire, su dominio es esta parte que está aquí. Todo punto que está en este tramo, en esta región, lo puede evaluar. Y lo que esté por fuera de esa región, no. ¿Cierto? Que lo logramos ver. Porque así estamos como trabajando al tanteo. En este sí, en este no. ¿Sí me entienden? Entonces la pregunta es, ¿será que podemos graficar el dominio de esa función? ¿Ustedes qué creen? Graficar el dominio. Sí, ¿cierto? Sí, porque no que puede que hay unos puntos que pueden dar indeterminados, pero sí tienen el dominio todavía. Eso. Algunos dan indeterminado y otros sí siguen el dominio también. Pero entonces, ¿cómo haríamos eso? Entonces tendríamos que hacer un poquito como de álgebra, ¿cierto? Analizar un poquito más lo que está sucediendo aquí, es cierto. Entonces nosotros tenemos que fijarnos en lo que está dentro de la raíz cuadrada, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que colocar una condición sobre x y y. ¿Bien? ¿Cuál sería la condición? X cuadrado más y cuadrado menos 4. ¿Cuánto tiene que dar para que exista en el dominio? ¿O tiene que ser mayor o igual que qué? 0, ¿cierto? Esa es la condición que debo imponer dentro de la raíz para que un par x y esté en el dominio. Si esto ocurre, no va a tener ningún problema. Siempre que eso ocurra. ¿Sí estamos claros hasta ahí? Estoy diciendo nomás que lo que está dentro de la raíz tiene que ser positivo. Ahora, resulta que cuando uno tiene este tipo de desigualdades, donde aparecen dos variables, este símbolo de mayor o igual o menor o igual, ¿sí? Resulta que estas cosas, estas desigualdades, en efecto definen una región del plano, ¿sí? Definen un tramo, algo en el plano. Y como define una región en el plano, entonces las regiones en el plano tienen una frontera, Voy a hacer un dibujo para mostrarles a qué me refiero exactamente. Miren, esa desigualdad que encerré en color amarillo define una región en el plano. No sé cómo es. Voy a hacer un dibujo cualquiera. Es que es así. Esto está definiendo una región así. Y miren que esta región tiene una frontera, un borde, ¿cierto? Y entonces esa va a ser la clave para nosotros poder graficar el dominio de una función. ¿Por qué? Porque resulta que ese borde de la región se encuentra cuando en lugar de trabajar con una desigualdad, trabajamos con una igual. Entonces, de aquí decimos, vamos a encontrar el borde de la región. Entonces decimos, bueno, veamos, con el borde, eso de arriba se transforma en x cuadrado más y cuadrado menos 4. Y en lugar de trabajar con este menor igual, con este mayor igual, perdón, trabajo con un igual. Listo. Entonces, cuando yo hago eso,
voy a encontrar el borde de mi región que define el dominio. Y miren que esta expresión que tengo aquí la puedo organizar un poquito y escribirla así. X cuadrado más Y cuadrado igual a 4. ¿Cierto? El 4 está restando, pasa a sumar al otro lado. Pregunta. ¿Esto a qué corresponde? Si yo quiero graficar esto, ¿qué es esto? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo es la gráfica de cuáles son los puntos que satisfacen esta ecuación? Esta igualdad. X cuadrado más Y cuadrado igual a 4. ¿Cuáles serán esos puntos? ¿Han escuchado hablar de circunferencias? Es una circunferencia unitaria por el profe. Una circunferencia, exacto, que está centrada en el origen y de radio raíz de 4, que es 2. O sea que la frontera del dominio de esta función es esta circunferencia, miren, que está centrada en el origen y que tiene un radio, permítanme aquí colocar, tiene un radio aquí de 2. ¿Sí? Aquí es 2. Aquí es menos 2, porque es el radio la raíz del número que está acá, la raíz cuadrada. ¿Listo? Entonces, ¿qué estábamos diciendo hace un momento? Estábamos diciendo, nos gustaría graficar el dominio de esa función para saber qué puntos están en el dominio y qué puntos no, para visualizarlo mejor. Entonces, ¿qué dije yo? Estamos recapturando ideas. Dije, bueno, como esta expresión está dentro de una raíz cuadrada, se debe imponer la siguiente condición, de que eso que está dentro de la raíz sea mayor o igual que 0. X cuadrado más Y cuadrado menos 4 tiene que ser mayor o igual que 0. Luego, ¿qué dije? Dije, no, esto que cerré en amarillo, ¿sí? Ocurre que cuando uno tiene una desigualdad, eso define una región del plano, ¿sí? Y esa región tiene una frontera. Entonces yo dije, bueno, nosotros no estamos acostumbrados a trabajar con estas desigualdades, ¿cierto? Transformemos esa desigualdad en un igual y que al hacer eso, al colocar un igual, ya no voy a encontrar la región, sino que voy a encontrar la frontera de esa región, el borde. Entonces, empecé con esto, continué con esto. Ese 4 lo pasé al otro lado y me di cuenta que esta es la ecuación canónica de una circunferencia centrada en el origen de radio 2. Y la dibujé, miren. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la región del dominio? ¿Lo que está dentro o lo que está afuera? Porque es que hay dos regiones que tienen el mismo borde. ¿Sí? Ese borde lo tienen dos regiones diferentes. Miren, voy a mostrarles cuáles son esas dos regiones. Está la región interna, esta, que tiene ese borde oscuro aquí, negro, que es la circunferencia de radio 2. Esa es una región que tiene ese borde. O está la región que está por fuera, pues todo el plano menos lo que está en el interior de esa circunferencia. ¿Cierto? Esa región tiene el mismo borde también. La pregunta es, ¿cuál es? ¿La del interior o la del exterior? ¿Qué dicen ustedes? O sea, tenemos dos alternativas para elegir el dominio. Una es correcta y la otra no. Entonces, ¿el dominio qué será? ¿El interior o el exterior? ¿El interior? Entonces, vamos a ver si es el interior o no. Entonces, si es el interior, si el dominio fuese el interior, ¿qué ocurre? Ocurre que un punto que sea en el interior que sea fácil es el punto 0, 0, ¿cierto? Si lo que el compañero dice es cierto, vamos a ver. 0, 0. Está en el interior. Y si usted dice que ese es el dominio, entonces la función evaluada en este punto no tendría que tener ninguna indeterminación, ¿cierto? Porque estamos diciendo que el dominio es el interior y el 0, 0 está en el interior. Entonces no tendría que haber ningún problema. Entonces, veamos. La función evaluada en 0, 0, o sea, f evaluada en 0, 0, ¿existe o no existe? No, profe. No. ¿Mm?
No existe, ¿cierto? Porque me daría raíz de ¿qué? De menos 4. Sí, porque x sería 0, y sería 0. 0 al cuadrado más 0 al cuadrado es 0. 0 menos 4 es menos 4. Y esto es una indeterminación. Entonces, este punto no está en el dominio de la función. Por lo tanto, el interior no puede ser dominio. Entonces, si el interior no es dominio, el único chance es que sea el exterior. Entonces, concluimos pues que el dominio de esa función va a ser todo el plano, excepto el interior de esa circunferencia, de radio 2. ¿Listo? Esa es una forma ahí de hallar dominios. Si es todo el plano, no puedes coger ningún punto que esté aquí dentro. Todos esos van a generar problemas. Por ejemplo, cuando comenzamos el ejercicio, yo evalué la función en 1,2 y nos dimos cuenta que, perdón, en 1,1. Y nos dimos cuenta que da indeterminación. ¿Por qué? Porque el punto 1,1 está como por aquí. Y resulta que toda esta parte ahí no corresponde al dominio. ¿Sí? Se excluye. Todo lo que esté aquí no va en el dominio. Se excluye. ¿Listo? Todo eso se excluye. ¿Preguntas hasta aquí? ¿El borde hace parte del dominio, sí o no? Un punto que esté en el borde, ¿está en el dominio? Dicen ustedes. O sea, cuando me refiero a si está en el dominio es si la función no es indeterminada cuando lo evalúo ahí. Díganme un punto que esté en el borde de esta región. Por ejemplo, este punto, miren, está en el borde. O este de aquí. Y este de aquí, ¿qué coordenadas tiene? Como está en sobre el eje Y, tiene coordenadas 0 en X, 2 en Y. ¿Cierto? Y la función la evalúo en ese punto, ¿cuánto me da? Y donde está X coloco 0, donde está Y coloco 2, y me da 4 menos 4, que es 0, y raíz de 0 es 0. Entonces, este punto del borde sí está en el dominio. Da 0, pero no importa, no se determinó. Entonces, en este caso, el borde sí se incluye. ¿Bien? Y generalmente, cuando la condición que uno impone acá es con un mayor o igual o un menor igual, el borde va incluido. Y cuando es un mayor estricto o un menor estricto, el borde no va incluido. ¿Listo? Y por ahora eso es lo que tenemos sobre dominio de una función. Bien, en el libro hay otros ejemplos que pueden revisar. ¿Sí? Aquí hablan de dominio de funciones de varias variables. Dice, hallar el dominio de cada función. Nos muestran dos funciones. Pueden analizar el ejemplo 1A, que es una función de dos variables. Este lo podemos analizar en la próxima clase. ¿Listo? Pues Y una aquí nos pregunta, grafican. Sí, usted dijo ahorita que cuando la condición es mayor a 0, el borde va a incluir, cuando es menor no va incluido, ¿cierto? Me equivoco. cuando es mayor o igual, porque hay símbolo de mayor o igual, Sí. o mayor estricto. Si es mayor estricto, no va incluido. Pero si es mayor o igual, sí va incluido. Sí, en la clase que viene también volvemos sobre el tema para aclararlo mejor. Sí, se nos va a cortar la llamada en menos de un minuto ya. Entonces, ¿tiene alguna pregunta o alguna otra pregunta? Entonces, como ya nos quedan como 10 minutos, ya no vale la pena hacer un video tan corto. Entonces, la próxima clase continuamos hablando sobre